el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Una distinción que viene haciéndose desde la Ilustración. Porque la tesis del racionalismo, y ese es un producto típico occidental que trajo también consigo muchos bienes, mucha limpieza, pero su tesis es que lo que no pase por el tamiz de la razón hay que desecharlo. La razón es la diosa de la verdad, la medida. Claro está, se encuentran con los misterios del cristianismo, sobre todo el misterio del hombre Dios, del cual parten todos los demás. Y así han hecho la distinción entre el Jesús terrenal, el Jesús investigable, el Jesús de la historia, que está en unas coordenadas del tiempo y del espacio, como cualquiera de nosotros, y el Cristo de la fe. Todos los libros del Nuevo Testamento profesan que Jesucristo es el Hijo de Dios, el hombre divino. Todos los libros del Nuevo Testamento. Para ellos, el Jesús de la historia, un hombre extraordinario, el más grande de la historia, lo confiesan. Por ejemplo, Renan: descansa ya sobre tu gloria, noble luchador. De hoy en adelante te seguirán millares de adoradores. Y en torno a ti se reñirá la última batalla de la humanidad. Para ellos, Jesús de Nazaret es el hombre que más ha hecho madurar la historia, la humanidad. Porque él ha tomado conciencia de la verdad más grande, la más liberadora del hombre, el Dios Padre. Él nos ha enseñado, porque ha vivido la filiación divina como hijo adoptivo, hijo adoptivo. Y en ese sentido, pues es el que nos ha dado el Evangelio para la humanidad. El Evangelio de Jesús es sencillo. Lo sencillo es lo más difícil. En arquitectura, el Partenón; en física, la fórmula de Einstein. En este aspecto, el Evangelio de Jesús. Dios Padre, todos hermanos. Nada hay más sencillo. Él vivió una inmediatez con Dios que lo hace ser hombre extraordinario. Gran maestro de moral, la época de Kant también. No cabe duda. En el siglo XIX todo historiador escribía una vida de Jesús. Bueno, este es el Jesús de la historia. Solo hombre. Nada más que hombre. No trasciende el nivel humano. Ahora bien, los libros del Nuevo Testamento todos confiesan al Dios hombre. Aquí está la voz. Luego, Jesús de Nazaret se ha mitificado. Se ha convertido en un mito. Esto se elabora muy bien en un escritorio, claro está. Aquel Jesús de Nazaret que
tanto impresionó a las gentes, quedó vivo en su memoria. Entonces el primer peldaño hacia la mitificación fue atribuirle milagros. Es el que cura, pero se le atribuyen posteriormente. El segundo peldaño hacia el mito es como una bola de nieve que rodando a través de los decenios se agranda. Eso sucede. El poema del Mío Cid agranda ya la figura de Rodrigo Díaz de Vivar o la chanson de Roland. Ese es un hecho en la historia. Y con Jesús de Nazaret pasó lo mismo. El segundo peldaño hacia la mitificación fue que las gentes no podían permitir que este hombre quedara en el sepulcro, para siempre sepultado. Y entonces lo resucitaron. Y por fin, el último estadio de la mitificación fue hacerlo Dios. Las gentes querían un Dios paseando por la tierra. Y lo convirtieron en Dios. Lo divinizaron. Ese es el mito de Jesús. Fácil, ¿verdad? Pero claro, ahora viene el problema de la realidad que está ahí. Esto se hace en un escritorio, pero ahora vienen los libros del Nuevo Testamento. ¿Qué hacemos con ellos? Porque esos confiesan todos al Dios hombre. Y eso ya es una realidad que está ahí fuera, tozuda. Para mitificar a alguien, tienen que pasar unos 100 años. Ahí está el problema. Que no haya ya contacto entre abuelos y nietos. Que no quede ya nadie que sea un testigo. Y entonces sí, la bola puede comenzar a correr. Ya no hay testigos. Se puede comenzar ya el mito. Ya no hay nadie que lo desdiga. Por eso para ellos era fundamental que los libros del Nuevo Testamento fueran escritos en el siglo II, y a poder ser a partir del 150, donde ya habían pasado 100 años, ya se podía mitificar. Ahí está la cuestión. Y ese fue el caballo de batalla. Se escribieron montañas de libros. Los libros del Nuevo Testamento son los más examinados con lupa de la historia de la humanidad. Libro por libro, capítulo, versículo y por palabra. Se han hecho estudios de la filosofía contemporánea, de las religiones, de filología, de historia, de antropología. Se han descubierto también, además, muchos manuscritos como los, en Egipto, como los de Rasandra o de la Marna. Todos estos estudios, sí, porque la embestida del racionalismo contra el cristianismo fue la más formidable de todas. A los cimientos. Los estudios dieron por resultado que la tradición tenía razón. Toda la cantidad de documentos que se han encontrado, de estudios, de filología también, claro está, de lenguaje, han dado la razón a la tradición. Y el resultado fue que los cimientos del cristianismo han quedado fortalecidos. De tal manera que son inconmovibles. Y ahora ya concretamos. Jesucristo muere. Bueno, hay que decir que los autores andan a la greña con la cronología. Pero nos podemos equivocar a lo sumo 2 años. Para nuestro tema es insignificante.
debido a los 2 años que duraban los cónsules o a 1 año que duraban los procónsules. Es así, jurista. Muy importante. Entonces Jesús muere, dicen los expertos, el 7 de abril, el 13 de Nisan del año 30. San Pablo se convierte entre el año 33 y 35. Otros ponen 32, 34, es igual. La primera carta a los tesalonicenses, claro está, hay que decir que en este aspecto que tratamos, las cartas de San Pablo son fundamentales, más importantes que los evangelios porque son antes. Esto es importantísimo científicamente. Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses, comunidad que fundó él, al llegar a Corinto por el año 49 o 50. Esto es importantísimo. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que los Buddha Karika o Vida de Buddha Ghosa están escritos 500 años después de la muerte de Buda. La carta a los tesalonicenses, San Pablo les recuerda lo que él ya les había predicado. En 4:14. Si creemos que Cristo murió y resucitó, con lo cual se demuestra que en los años 40, científicamente, se predicaba la resurrección de Jesucristo. Con lo cual llegamos ya a los pies de Jesús, a la propia generación suya. Un dato fundamental fue la inscripción que se descubrió en Delfos del emperador Claudio, en la que dice, dedicada a Galión, mi amigo y procónsul de Acaya. Dato fundamental. Galión, que era hermano de nuestro Séneca, la familia de los Anneo, que después Nerón en el año 66 los condenó a todos a muerte. Galión fue procónsul de Acaya, a la que pertenecía Corinto, del año 50 y 52. También los historiadores varían un poco un año, que si del año 50 al 51, del 51 al 52, del 52 al 53. Para nosotros eso es insignificante. Podemos decir en términos generales que Galión fue procónsul de Acaya del año 50 al 52. Esto que puede ser, pues, qué sé yo, frío, pero es fundamental. Pablo estuvo en Corinto, viniendo de Atenas, donde fracasó. Ahí había preparado un gran discurso en el Areópago, ni le pegaron, ni lo insultaron, ni nada. Se marcharon cuando empezó a hablar de Jesús y la resurrección, diciendo, bueno, este trae de Asia 2 nuevos dioses, un tal Jesús y una tal resurrección. Le dijeron, te escucharemos otro día. Y se marcharon. Y eso Pablo no lo pudo soportar. Que yo sepa, no volvió más a Atenas. El que te den palizas, eso sí es importante, porque le importas a la gente, significas para la gente, pero la indiferencia es cero. La mayor negación de todas es la indiferencia. Te escucharemos otro día. Se marcharon, se acabó la historia. Se marchó a Corinto, unos 50 kilómetros hacia abajo. Estuvo en Corinto, calculamos, de primavera del año 51 a otoño del año 52. Estamos a 20 años de la muerte de Jesús. Digo, no, 30. No, 20. 30, 50.
20 años. Fundamental es esto. Cuando va a Corinto, tal como él escribe después, porque Pablo, como doctor en la ley, y los judíos son listos, porque obligaban a todo doctor en la ley a tener una profesión manual, contacto directo con la realidad. Importantísimo, para evitar la huida hacia las teorías y las ideas. Contacto directo con la realidad física. Entonces todo el doctor en la ley debía ejercer un trabajo manual. Por ejemplo, Shammai, gran doctor de 50 años antes de Jesucristo, era carpintero. Y Pablo era tejedor, pues porque era de Cilicia, en Asia Menor, y en Cilicia había muchos rebaños de cabras, peludas. Las trasquilaban y de esa lana, que era más dura, hacían luego lonas para los soldados romanos, lonas de campaña. Y Pablo era tejedor, su oficio. Vosotros sabéis lo que es tejer en un telar de eso. Mi abuela tenía unos peines así de grandes, un trabajo duro, y en Éfeso trabajaba aproximadamente desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde tejiendo en el telar. Tacatá, 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 tacatá. Claro, hay que pulsar mucho con la mano. Entonces la mano está temblorosa. Si vosotros vais a cavar una zanja y luego os ponéis a escribir en una mesa, la mano os tiembla y no sois capaces de escribir. Eso le pasaba a San Pablo. Por eso dictaba sus cartas. Por ejemplo, a Romanos, pues probablemente le duró meses. Después de terminar en el telar, tenía sus colaboradores que él les dictaba, porque entonces escribir de cuclillas con una tablilla encima del muslo y luego el papiro encima, era un trabajo de esclavos, más difícil que ahora. Y él dictaba. Muchas veces se meten también como las cartas cambian de tema, puesto que mientras escribe la carta o la dicta, vienen algunos de otra comunidad contándole sus problemas y él cambia enseguida. Pues allí en Éfeso, tejías en el telar. Bueno. Desde Éfeso, pues estuvo por el año 54 o 56, en esa época escribe a los corintios varias cartas, algunas se han perdido, incluso las que tenemos algunas son refundición. La primera a los corintios, escrita posiblemente entre el año 55, dice, capítulo 15, todo el capítulo dedicado al tema de la resurrección. Y dice aquí, os recuerdo el evangelio que os prediqué, etcétera, etcétera. Os transmití, lo primero de todo, lo que yo a mi vez recibí. Eso es la tradición. Entregar a la generación siguiente lo que uno recibe. Por eso en la Iglesia ha sido importantísima la tradición. La tradición surge antes que los escritos. Os entregué lo que a mi vez yo recibí. ¿Qué les entregó? Una fórmula. Oti Χριστός απέθανε υπέρ των αμαρτίων εμών κατά τα γραφάς. Καετάφε. Καεγέγερ τα τετρίτε τεμέρα κατά τα γραφάς. Καεωθέ κεφά. Bueno, recordando el telar dice tacatá, tacatá, y la fórmula dice catá grafás, según las escrituras. Os entregué lo primero que yo recibí. ¿Qué? Versículo 3, capítulo 15. Que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras. Fue sepultado. Resucitó al tercer día según las escrituras. Y se apareció a Kefá, a Cefas, Pedro. Eita tois dódeca. Eso ya podríamos ponerlo entre paréntesis. Después a los 12 ya no pertenece con tanta seguridad a la fórmula, pero hasta ahora los 4 versos sí. Esto es importantísimo, porque esta es la fórmula del primer credo cristiano, de la que depende después todo el credo nuestro que decimos en la misa. Pero el núcleo está ahí. El griego de esta fórmula no es de San Pablo.
también es importante, es el análisis filológico. Él no usa nunca las expresiones pecados en plural, amartío, no. Él cuando escribe por su cuenta o dicta, usa el vocablo amartía, en singular, profundo, el cuerpo del pecado es profundo, pero ahí la fórmula dice por nuestros pecados, en plural, no es de Pablo. Tampoco es de Pablo catatas grafás, según las escrituras, él no usa nunca esa expresión, él siempre dice catagrafón, según lo escrito. Esa es la primera, es decir, llevaba con él esta fórmula cuando llega a Corinto en el año 49-50, de tal modo que podemos probar científicamente que esta fórmula del credo cristiano estaba ya hecha en los años 40. Pues la lleva ya con él, se la dieron a él en los años 40. Estamos en la generación de Jesús. Esto es fundamental. Probablemente, y esto ya es otra cosa, probablemente esta fórmula se la dieron a él el año de su conversión, el año 35, probablemente, pero eso científicamente no lo podemos demostrar. Es decir, en los años 40 había ya una fórmula hecha para todas las comunidades cristianas. Cristo murió, fue sepultado, resucitó, se apareció y después ahí trae un elenco de testigos. Los apóstoles, Santiago, los 12, una vez se apareció a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven todavía, otros han muerto. No podemos situar esa aparición a unos 500 hermanos, no podemos, ahí se han quemado los escrituristas las cejas y no hay. Después, por último, como a un aborto, etc., se apareció también a mí, que yo no soy digno de ser apóstol, por puesto que perseguía la iglesia de Dios, y dice, pero yo he trabajado más que todos ellos. San Pablo no tenía necesidad de abuela. Trabajen más yo que todos ellos. Después añade, eso sí, la gracia de Dios en mí. Y al final dice el versículo 12, pues bien, tanto ellos, los demás apóstoles, como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que habéis creído. Esta fórmula, para todas las iglesias. Es decir, científicamente en los años 40 había una fórmula ya para todas las iglesias cristianas, que es ya del año 35, probablemente, pero no lo podemos demostrar. Estamos en la propia generación de Jesús. El mito de los racionalistas, etcétera, eso, abajo. Se ha venido abajo. Es un anticuario, está trasnochado, pero existe todavía en el pueblo, todavía subsiste, todavía sigue por ahí. Pablo escribe sus cartas fundamentales del año 50 al 57. Bueno, hay que decir, de su puño y letra escribe la carta a Filemón. Una preciosidad. Un billetito, una preciosidad. Por los años, desde la cárcel de Roma, pasado los 60. La que se encuentra en Roma con el esclavo Onésimo, él se dio cuenta, este es un esclavo, este es un huido, empezó a tratar con él, hasta que el chico pues cogió confianza con él y le dijo, pues sí, he huido de casa de mi amo. ¿Y cómo se llama tu amo? Filemón. ¡Hombre, pues ya se lo conozco yo! Y te vuelves ahora a casa de tu amo, pero con un billetito, con una cartita. Y le dice, y se la llevas, otra vez a casa de tu amo Filemón y se la llevas. Y dice, aquí te mando al hijo engendrado en la cárcel, al hijo de mis entrañas. Si algo te debe, ponlo a mi cuenta, aunque tú me debes mucho más a mí. Trátalo como hermano en la fe. Se acabó la esclavitud de Onésimo. Se acabó. La predicación, y aprovecho esto como paréntesis, la predicación de los apóstoles no mató a los amos de los esclavos, no.
mató la esclavitud en la conciencia de los amos. Es otra cosa, y es otro tema, ¿no? Las cartas escritas del año 50-57, en todas ellas aparece ya la confesión de Jesús como Hijo de Dios. Clarísimo. Los romanos, los gálatas, los filipenses, los corintios. Los filipenses hay un himno, que es la primera comunidad fundada por San Pablo en Europa. Hay un himno, los himnos que aparecen en las cartas de Pablo no son de él. Son himnos que cantaba la comunidad, himnos anónimos, con una gran densidad de pensamiento, y él los incorpora en sus cartas. Ahí aparece ya con toda claridad Jesús en su condición divina. ¿De qué época es el himno? Pues es anterior a Pablo, pero los años 40. No sabemos, pero ahí está. Después tenemos los evangelios de Marcos. Fijaos, ya en los evangelios no podemos hablar con esa actitud. Por ejemplo, el evangelio de Marcos, los expertos lo sitúan entre el año 50 y el 67. Fijaos bien. Pues claro, fecha fundamental fue la destrucción de Jerusalén en el año 70. Si no aparece por ahí, es que es anterior. Si aparece ya la destrucción de Jerusalén, es posterior. El evangelio de Lucas, de Mateo, son entre el año 70 y el 85. El de Juan lo mismo, 70 o 75, 85, 90, las cartas de Juan por el año 90, el Apocalipsis también. Se han descubierto en Egipto pedazos de papiro, en Egipto, que contiene versículos del Evangelio de Juan. Mientras se escribe en Asia Menor y llega a Egipto, pasan unos bastantes años, nos ponemos ya a finales del siglo I. Total, excepto alguna carta de Santiago y de Judas, que son apócrifas, que son del comienzo del siglo II, todo el Nuevo Testamento ha sido escrito en el siglo I. Pero sobre todo para esto las cartas de Pablo nos llegan a los pies de Jesús. Todo el asunto del racionalismo se vino abajo. Jesucristo no es un mito. No hubo tiempo. Es de su propia generación. Lo otro ya está ahí, esta figura. Eso ya depende de la adhesión personal de cada uno. Pero de mito, nada. Los cimientos del cristianismo son inconmovibles, científicamente. Eso no quiere decir que sea un acto de lógica la adhesión a Jesús, no, eso es una adhesión personal, como luego veremos. Y ahora vamos con el Jesús histórico. Es decir, en 4 años la cristología se desarrolló con tal rapidez, pues más que en los 700 años siguientes en la Iglesia. En 4 años, enseguida. Ya el mismo Plinio escribe al emperador Trajano que los cristianos cantan a Cristo quasi Deo, como a Dios. Bueno, eso está ahí. Ahora vamos al Jesús histórico. Bueno, el Jesús histórico. El próximo día, antes de Navidades, hablamos de la encarnación, es que si no es mucho tema, ¿no? Pero vamos al Jesús histórico. Claro, Jesús no se aplicó a sí mismo ningún título. Se duda el Hijo del Hombre si lo usó o no, esa expresión nebulosa de Daniel, el Mesías. Él no se aplicó a sí mismo títulos, lo cual es muy comprensible. Él se dedicó a ser, a hablar y a actuar. Eso, ser. Claro, si su humanidad vela la divinidad, eso está claro, la vela. Pero eso sería ya otro tema, si él se presentara con claridad, en su divinidad, todos abajo, es clarísimo.
su humanidad vela su divinidad, y así es cercano a nosotros, no nos mete miedo. Tuvo que haber destellos de su divinidad, quiera o no. Ya lo dijimos el otro día, nunca quedó tan oscurecida su divinidad como en la pasión. Pero aún así en la pasión hubo un destello, nunca profirió amenazas contra nadie. Y al aparecerse resucitado nunca se apareció a sus enemigos, a Pilato, solo Pablo. Hubo destellos de su divinidad. Entonces, todos los evangelios, cuando leemos Jesús y su Hijo de Dios, mi Padre, vuestro Padre, Dios, el Hijo de Dios, sobre todo Juan, esos son pospascuales. Y este es otro tema que tenemos que tratar. Claro, los evangelios están escritos decenios después. Ya llevaba la iglesia rodando. Y entonces, cuando los evangelios se escriben, todas las comunidades confesaban a Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que proyectan sobre el Jesús terreno aspectos del Jesús pascual, del Dios hombre. Por ejemplo, los milagros que se atribuyen por naturaleza, o sobre la naturaleza. La multiplicación de panes y peces. Ahí presenta a un Jesús haciendo de Dios creador. Creacio es nihilo, porque de sus manos salen panes y peces. Menudo supermercado. Los panes son claros, como aquel que decía, ¿no? Aquel predicador que un domingo pues cometió un lapsus y dice: Jesús con 3.000 panes y 2.000 peces dio de comer a 5 hombres. Se levantó uno y dijo: ¿también lo hago yo? Al domingo siguiente tuvo cuidado y dijo: Jesús con 5 panes y 3 peces dio de comer a 5.000 hombres. ¿Qué? ¿Eso también lo hace usted? Dice: sí. ¿Cómo? Con lo que sobró del otro día. Bueno, no sería una lectura correcta tomarlo en sentido literal. No. Eso es creación, eso solo es propiedad exclusiva de Dios creador, del Dios del Génesis. Claro que no. Como símbolo, una preciosidad, como símbolo. Porque claro, las escrituras de ambiente semito y ambiente religioso no es una forma de decir cartesiana, de pura lógica, no. Ellos usan mucho los símbolos, porque el símbolo es más polivalente, más versátil, más rico también. No se puede fijar así, pero como símbolo es una preciosidad. Porque en el fondo, el cristianismo lo que predica es la vida. Ese es el valor absoluto. Vivir, la vida. Y lo que nos trae es la vida, en abundancia. Por eso los discursos de Juan son preciosos. Pues todo eso que leemos en Juan sobre Jesús es teología ya de Juan que explicita los sinópticos. Que no se puede leer tampoco literalmente. Como símbolo de abundancia, Él es el que trae la vida. Es decir, el comer también es signo de vida, la trae en abundancia. La fraternidad, diríamos, la nueva humanidad, que se juntan todos, comen cada uno de lo que llevaba, participan todos de eso. Ahí aparecen rasgos de Jesús, de maternales, también lo han hecho significar los psicólogos. Es decir, como escena es una preciosidad de los nuevos cielos y la nueva tierra, pero literalmente no. Y después encima dice que sobraron 12 cestos, las 12 tribus de Israel. Lectura simbólica. Así sí, literal no. La conversión de agua en vino, las bodas de Caná, una preciosidad, tomado como símbolo
literalmente no. Ya le regaló vino. Es precioso. 500 litros de vino. Además, buen vino. Porque el maestro Sala dice, oye, tú primero has dado el vino malo y ahora nos das el bueno, ¿eh? Símbolo. Las tinajas de agua significa el judaísmo, el Antiguo Testamento. El vino significa la vida. El vino es símbolo de la vida, de la sangre es vida, símbolo de la Eucaristía, de la abundancia, del regalo, de la vida, de la alegría. Esa es una preciosidad tomada como símbolo. Porque los evangelistas y los evangelios pues, usan los géneros literarios de su tiempo, de la cultura de su tiempo. Y esto mismo de la conversión de agua en vino sucedía en los templos griegos el día de la fiesta de Dionisos. En latín Baco. Dionisos es el dios de la fuerza, del impulso, de la alegría de vivir, de la orgía. El dios del vino, el combustible del espíritu. Entonces también en los templos de Dionisos o Baco, los días de su fiesta también había conversión de agua en vino. Hay varios lugares, por ejemplo en Lindor, etcétera, etcétera, que manaban las fuentes, pues, vino dulce, etcétera, etcétera. Eso estaba ya ahí en la cultura greco-romana y los evangelios crecen ahí. Y entonces usan también esos géneros literarios. ¿Por qué no? Tomado como símbolo es una preciosidad. Tomado literalmente, no. Se proyecta sobre Jesús sus aspectos divinos. Naturalmente, si se cree que es Dios, claro que lo pudo hacer, pero no lo hizo. Él vivió dentro de los límites humanos. Lo mismo que la calma de la tempestad. Pero maestro, ¿no te da miedo que nos hundamos? Iba durmiendo. Tenía miedo a ahogarse. Entonces él se levantó y le crepó al agua y al viento y le dijo, silencio, cállate. Y vino, amainó el viento. Y se decían los discípulos, ¿pero quién es este que hasta los vientos obedecen? Es el Dios. Hombre, post-Pascua, no el terrenal. Ahí está clarísimamente. ¿Quién es este? Pues claro que lo podía hacer, pero no lo hizo. Lo mismo que el centurión romano, al pie de la cruz, cuando vino terremotos, se sacudió la tierra, se oscureció el sol, se entenebreció la tierra. Hombre, pues claro que sí, porque muere Dios. Ese es un símbolo. Muere Dios. Pues claro que tiembla la tierra y se oscurece el sol, etcétera, etcétera. Esos son símbolos. Una lectura literal no tiene sentido. Entonces el centurión romano dice, verdaderamente este hombre era hijo de un Dios. Pero ya se pone en la boca del centurión romano la fe de los cristianos. Lo mismo que Tomás, como ya dijimos, cuando exclama, Señor mío y Dios mío. Estamos seguros que eso no lo dijo Tomás. Lo decía de sí mismo el emperador Domiciano, que se hacía llamar Señor y Dios. Entonces, para los cristianos, su Señor y su Dios es Jesucristo. Y se pone en boca de Tomás eso. Bien, él no dijo expresamente, hombre, sería una locura. Entonces no había manicomios, pero lo hubieran metido en el manicomio, se hubiera venido diciendo, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Eso no puede ser, eso no se acepta, eso es imposible. Eso sería una locura, eso no lo pudo decir él. Lo habían tomado todos por loco, ¿sí o no? Claro, yo me presento para decir, yo soy Dios, pero por Dios. Bueno. Pero indirectamente, los destellos indirectos son los importantes. No los directos, ellos suponen ya la confesión de la fe cristiana post-pascual, sino los indirectos. Por ejemplo, y esto requiere mucho análisis y estudio, Mateo 11:25 y el paralelo de Lucas. Pues ya el 26-27, un especialista como Joaquín Jeremías dice que son originarios de Jesús. No, haya metido la pata, pero bueno. Pero el 25 sí. Mateo 11:25 y el paralelo de Lucas. Cuando los discípulos vuelven de la misión que Jesús los envió y le cuentan lo que ha sucedido, todos vienen eufóricos, etcétera, etcétera, Jesús exclama,
espontáneamente. Te doy gracias, Padre. O también, bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los sencillos. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Estas palabras son originales, o este logion, es una frase, el logion es original de Jesús. Esta frase, el labio de Jesús, denota la conciencia que él tiene de sí mismo, en esa espontaneidad, en la que se pone, diríamos, como en igualdad al Dios Padre, subordinado a él como hijo, pero en igualdad al Dios Padre. ¿Qué percibieron los discípulos en torno a Jesús? ¿Qué percibieron en él realmente? La realidad de todos los días. Su experiencia. Su realidad. Percibieron, consciente, inconsciente, que Jesús tiene una relación, una inmediatez, una espontaneidad, una familiaridad con Dios que ellos no tienen. Aquí está. El núcleo del credo cristiano. Tiene una familiaridad con Dios y espontaneidad y relación que nosotros no tenemos. Conciencia de filiación. Claro, primero ellos captan la relación, la función, luego la entidad vendrá después, como hijo de su entidad. En San Juan 5, hay una que los especialistas llaman, en inglés, Doth y Goethe, en un alemán, ambos por separado por los han descubierto. Doth es un gran maestro de San Juan. Bueno, una parábola escondida o encapsulada. Primero, Jesús no observa el sábado. Y entonces ya comenzaron así a perseguirlo, porque no guardaba el sábado. Sabbat. Y él les dice, mi Padre sigue actuando, aunque sea sábado, es decir, conservando la creación. Aunque sea sábado, él sigue conservando la creación y actúa. Y yo hago lo mismo que él. Y entonces le entraban ganas de apedrearlo, de matarlo, porque llamaba a Dios Padre. Así, eso que era. Después viene la parábola casi encapsulada, original de Jesús. Entonces, eso era una realidad social, los hijos aprendían el oficio de sus padres. Eso era lo normal. Y en las familias existía una especie de patente de las cosas que ellos hacían que pertenecía a la familia y que no se divulgaba. Eso era como secreto de familia. El hijo solía seguir el oficio del padre. Jesús fue carpintero, o tectón, mejor dicho, obrero manual, como su padre. Y dice, claro, él habla en arameo, la traducción está hecha en griego, y ahí viene la confusión ya en la traducción. Dice, un hijo hace lo que le ve hacer a su padre. Y sin el padre, el hijo no sabe. Y el padre, como quiere al hijo, le va enseñando todo lo que él hace. Tomado
de la vida familiar profesional. Se tradujo al griego. Y como en griego no existe artículo indeterminado, un padre, un hijo, se tradujo por el artículo determinado. El padre, el hijo, ¡pumba! Ya se confundió. Como si estuviese hablando ahí de el Padre del cielo y el Hijo de Jesús como el Hijo. No, él pone una comparación velada. Lo mismo que un padre, así el Hijo. Y entonces lo que quiere decir es que el Padre del cielo le va revelando a él las cosas, como un padre abre su corazón a su hijo. Y lo mismo que los padres van enseñando a sus niños las letras de la Torá. Yo recuerdo, tendría yo 4 años, no más. Mi padre me enseñó el silabario. Claro. Me iba poniendo, yo me acuerdo, el dedico debajo. A, yo, A, L, L. Es igual, es el mismo tema que el Evangelio de Jesús. Va enseñando al Hijo. Es una parábola escondida de Jesús. Tenemos después el vocablo Abba. Muy importante. Es un vocablo arameo, que lo conserva Marcos en la oración de Getsemaní. Abba, luego traduce al griego pater, padre. La conserva también Pablo en la carta a los Gálatas, es decir, que las comunidades de Galacia decían también Abba, tomado de Jesús. Y también en la carta a los Romanos, capítulo 8, Abba. Vocablo hebreo, original de los labios de Jesús. Posiblemente uno de los vocablos, o el vocablo que mejor nos revela la autoconciencia que Jesús tiene de sí mismo. Por eso la trae. Por eso. Los judíos oraban a Dios, o llamándole Abinú y Malquinú, nuestro Padre y nuestro Rey. Por ejemplo, Isaías 61, el tercer Isaías, un pasaje precioso. Le dice a Dios, tú eres nuestro Padre, Malquinú, el Padre de nuestro pueblo. Nosotros somos hechura de tus manos. Acuérdate de nosotros. Precioso. Abinú, Malquinú. Nuestro Padre, nuestro Rey. En tiempos de Jesús, Abí, existía el vocablo Abí, arcaico, más trascendente, más respetuoso, referido siempre a la trascendencia de Dios. Abí Sheba Shamayim, Padre que estás en los cielos, o Señor de los cielos, Señor del universo, trascendente. Pero claro, ningún pueblo ha invocado así a Dios. Pero eso queda ahí. Abí, Malquinú o Abinú. Mientras que Jesús usa el vocablo Abba, inaudito en la época del siglo I, en el judaísmo. Se han escrutado todos los libros, claro, esta gente, pues hombre, para ser investigador no hace falta ser un genio, pero trabajador hay que ser. Y se pasan 50, 60 años dedicándose al estudio de estos libros. Lo conocen todo lo que hay ahora, todo. Y no han encontrado ninguna invocación a Dios con el vocablo de Abba en el fiel ordinario. Por eso nos llamó tanto la atención. Y es inaudito que Jesús se haya dirigido a Dios con el vocablo Abba. Seguramente quedaron, pues, sobrecogidos. Pero ahí está. Todas las investigaciones dicen que el vocablo Abba e Imma lo usaban los hijos, porque es igual en arameo que en hebreo. Lo usaban los hijos familiarmente dentro de su casa. Papá y mamá. No tiene sentido infantil, ¿no?
Tú a tu padre, ¿cómo le llamas? Papá, ¿no? Papá. Sí. Claro, y tú no eres una niña. Le llamas papá. Sí. Sin embargo, tú en un discurso, suponiendo al rey, el mayor, Juan Carlos, bueno, es un ejemplo. En un discurso al rey, tú tal vez podrías llamarle, tú eres nuestro padre, el padre de nuestro pueblo, el padre de España, etcétera. Tú eres nuestro padre. Tal, lo podrías decir, y él te quedaría muy bien de acuerdo. Pero papá solo le puede llamar su hijo. Solo su hijo. Parece que no hay diferencia, muchísima, entre padre y papá. Claro, la traducción que tenemos a la lengua es pater, pero ya no es lo mismo. Hay que ir al original. Papá solo le puede llamar su hijo. Nada más. Tiene un sentido de confianza, de familiaridad que no tiene el otro. Por eso quedaron sobrecogidos al ver a Jesús esa espontaneidad con Dios. Claro, queda el tema de la encarnación, que tiene tela. Y ahí nos tropezamos, claro, con el cristianismo. Siempre que hablas con otras personas de otras religiones del cristianismo, te siguen con interés, te siguen para llegar al Dios hombre, ¡zas!, tropieza. Eso, el Dios hombre, ya. Eso yo no lo puedo admitir. Y ahí se queda. Fijaos bien en Juan Bautista y termino. Juan Bautista, que tanto decimos nosotros, San Juan Bautista, a mi entender, ha muerto en la oscuridad, en la cárcel, sin fe. Sin fe, a mi entender. Cuando él está en la cárcel, Juan Bautista envía a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús la pregunta directa: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que seguir esperando a otro? ¿Eres tú o no? Sí. Porque yo estoy en la cárcel, estoy sufriendo la injusticia. Y en la época del Mesías, pues se acabaron las injusticias. Yo estoy aquí. Y luego le cortaron la cabeza. Bueno, ¿eres tú o no? Y Jesús le contestó, claro, como Jesús era gallego. Normal. Menuda inteligencia. Normal. Buda también lo era. Claro, Sí. Buda me enseñó a mí, si la pregunta está mal hecha, no la contestes porque la contestarás mal. Bueno, total. Jesús le hacía muchas preguntas y nunca contestó directamente. Anda, claro, porque las tenían guardadas. Es decir, eran grandes dialécticos los fariseos. Conteste así o así, queda cogido. Pero no quedó cogido. Era de Dios. Bueno. Y entonces Jesús no le dijo a Juan, no le contestó a Juan, soy yo. No. No. A nosotros tampoco. Tenemos que decirlo nosotros. Es una palabra que tengo que decir yo. Él es una pregunta, pues, que me enrollo demasiado. Le dijo, id a decir a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan, se anuncia la buena nueva a los pobres y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Una advertencia delicada, muy delicada a su maestro Juan. Que no se escandalice de él. Cada escándalo en el Nuevo Testamento significa tropiezo. A mí es un pasaje sobrecogedor de Mateo, porque no hay ningún indicio en ningún sitio de una respuesta de Juan. Ninguno. El silencio. El silencio. ¿Murió Juan en la oscuridad? Seguramente, a mi entender. ¿En el silencio de Dios? A mi entender. Sin creer en Jesús,
a mi entender. Pero eso es una interpretación mía. Pero un pasaje que me impresiona. La soledad de Juan. Bueno. De todas maneras, el Jesús de la historia, termino, es una cuestión que nosotros no hemos inventado. Está ahí. Él es la cuestión. Él es la pregunta y el misterio y el enigma. ¿Quién es este hombre? Y el historiador, creyente o no, lo único que puede hacer es constatarlo. No se puede explicar por la historia de la religión, ni por la sociología, ni por la psicología. No se puede explicar la figura de este hombre. Está ahí, señera, único en la historia de la humanidad. Y comparar con él cualquier otro hombre es grotesco. No se puede hacer. Está ahí, único. La respuesta la dará el creyente después de la resurrección. El historiador lo único que hace es constatar eso. Una figura única que está ahí y que yo no puedo explicar por los parámetros normales. Si viniera un extraterrestre a este mundo, quedaría admirado de la especie humana solo por tener una figura como la de Jesús de Nazaret. Ahí está. ¿Quién eres tú? Esa respuesta tengo que darla yo, con mi inteligencia y mi voluntad. Es evidente que es un hombre, claro que es evidente, 100% como nosotros. Solo un hombre, meramente un hombre. Yo lo que sé es que no soy como él. Él es como yo, sí, 100% como yo, pero yo no soy como él. No. Bueno. Y termino. De adorar a alguien, adoro con sumo gusto a mi Dios hermano.